Ahí está, ya lo vemos. Tenemos también vistas desde cachetv.com. Doctor, falta poco ya, está a la vuelta de la esquina estos nuevos comicios, 20 de agosto, y ya hemos visto cómo algunos candidatos fuera del periodo de campaña oficial, pues están avanzando en recorridos, en conversatorios, dándose a conocer ya en todo el país. Bueno, ¿usted me escucha bien? Sí, lo escuchamos bien, Osvaldo. Bueno, buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de Caché, un abrazo fraterno a todas las personas que nos miran, nos escuchan desde cualquier lugar del planeta y de la patria gracias a la tecnología. Sí, estamos viviendo una elección de orden atípica, una elección producto de una crisis no solo política. La crisis política, desde mi perspectiva, es solo un síntoma más de un desgobierno absoluto, un descontrol en el ejercicio público, en la cual estamos viviendo la más terrible crisis de inseguridad de nuestra historia, entre otros factores, la más terrible crisis de servicios públicos, desde cosas tan básicas como sacar una cédula, una licencia, una placa de un vehículo, un pasaporte, esto sin contar todos el colapso del sistema de salud. O sea, realmente esta muerte cruzada que terminó siendo para mí muy parecida a la dolarización. La dolarización fue una medida que creo que se ha construido un mito de falsos héroes que nunca existió. La dolarización fue un impulso. La dolarización no es que Maguad la planificó, fue una medida digamos ya final, que finalmente fue como una quimioterapia brutal que te dejó calvo, te dejó ciego, pero vivís. Ya, lo mismo la muerte cruzada, nunca hubo ninguna planificación, fue una medida tomada por impulso en la desesperación previo a la inminente destitución del presidente de la República. Entonces, en ese contexto, donde vivimos esta crisis espantosa de inseguridad, lugares como Quevedo, que están ya entre los lugares más inseguros del planeta, Esmeraldas y Guayaquil, y ni le cuento el resto del país, la nación, los ciudadanos, se encuentran ante la posibilidad, o ante este callejón que ojalá no sea sin salida, de una elección donde hay que escoger entre algunos candidatos, y dentro de esos candidatos me parece a mí que la línea o el movimiento o la sección que está mejor estructurada, que cuenta con, digamos, con más preparada para la campaña, por lo menos creo que es el correcto, con una... Ajá. Y a eso voy, Osvaldo, justamente, disculpe que lo interrumpa. ¿Le va a alcanzar el tiempo a los candidatos, me refiero a los que no son RC, darse a conocer? ¿Esto es suficiente, los recorridos que están haciendo, la campaña en redes sociales, apareciendo también o cuadrando en universidades, conversatorios? ¿Les va a dar el tiempo para ponerse, para llegar a la mente de los ecuatorianos y concretarse como una opción posible para el 20 de agosto? Porque hasta ahora, justamente como usted lo ha dicho, parecería que lo único seguro para segunda vuelta es un partido. Incluso en ocasiones todavía no hay bueno, yo pensaría, si me dejo llevar por ciertos elementos, características, que quien va a ganar en primera vuelta es el correísmo. Creería eso, ¿no? Pero hay factores más que por los contendores, por el propio correísmo. Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo, y lo digo con mucho respeto. No sé qué tan preparado está el Ecuador como para que una mujer sea presidenta, por ejemplo. Cuando usted pregunta a perfil de presidente ideal, generalmente es hombre, y lamentablemente la mayor porcentaje en esa consulta suelen ser las propias mujeres. Entonces no sé, primero, qué tanto esté preparado el Ecuador para una mujer presidente, y segundo, creo que es una plaza, la base, digamos, de la candidata es redundante, en el sentido de que el correísmo en Manaví ya tiene una votación fuerte, una base, sin necesidad de poner un candidato presidencial. Esas son como mis preguntas, pero creería, sin esas dudas, que el correísmo ganaría en primera vuelta. Ahora, si vemos las características de una elección presidencial, un requisito fundamental es el nivel de conocimiento óptimo.
solo 4 de los 8 candidatos tienen esa característica, que son el señor Yacu Pérez, el señor Otto Sonnenholzer, el profesor Holzner, el señor Javier Herbas, y digamos que el correísmo, yo creo que son, y el correísmo como fuerza, más que como persona. Entonces, solo 3 o 4 de los 8 candidaturas tienen el nivel de conocimiento óptimo. Entonces, en ese contexto, es una elección bastante complicada, y adicional a eso, que esto también creo que es importante, creo que deberíamos dejar de hablar de transición. Esa palabra me parece que es una muletilla, o es una previa o una vacuna, digamos, que está inmunizando el fracaso, o creo que no hay que alcahuetear a estos políticos. Yo creo que el año y medio es más que suficiente. Este país se destruyó en 2 años. Yo creo que 2 años, año y medio, es el tiempo suficiente por lo menos para enrumbar el país y tomar las políticas de Estado necesarias para efectos de sacarnos de esta crisis espantosa. Pero se quiere realmente enrumbar el país, porque hemos visto en algunos planes de trabajo de los candidatos que están con acciones, pero a largo plazo, como recuperar la seguridad, la creación de empleo, también hacer vivienda social, traer la inversión extranjera. O sea, eso es posible en 1 año, 5 meses, y por cierto, 1 año que ya es preelectoral. Mire, solamente con este dato, solamente con que quien venga ejecute el 100% del presupuesto nacional, yo creo que es más que suficiente. Estamos, mire, parte del desgobierno y de la catástrofe que ha sido esta experiencia espantosa, y ojalá que no se repita. Yo creo que cuando se habla de asamblea constituyente, no sé, bueno, tendré que corregirme la economista chica. Yo creo que hay que hacer una reforma constitucional sencilla y básica. Presidente o, digamos, funcionario o, digamos, ministro, habría que ver la reforma, que no ejecuta el 90% mínimo del presupuesto, sin necesidad de ir a la Asamblea Nacional, sin necesidad de la Contraloría, Fiscalía, cesado ipso facto. Como eso está en el sistema, en el QIPUS, digamos, ahí no hay forma, ahí no hay como ese... no hay manera, digamos, de evadirlo ni eludirlo. Yo creo que hay que hacer una reforma constitucional para que no volvamos a vivir esta catástrofe, ¿sí? Que en materia, es decir, si usted no ejecuta el 100%, 90, 80, no lo sé, esa puede ser la discusión, del presupuesto, usted inmediatamente es cesado en función, sin juicio, sin nada, sin pedirle la renuncia al presidente, incluido el presidente de la República. Porque parte de la catástrofe es este hecho de que no se ha ejecutado. El año pasado se ejecutó el 33%, 34% del presupuesto nacional general del Estado. Este año hay sectores como salud, seguridad, que no se ejecuta ni el 10%. Y ya cerramos el primer semestre del año. Entonces, ante esta catástrofe, ante esta tragedia, hay 2 reflexiones que hacer. El primero, nunca más se puede repetir una experiencia como esta. No puede ser posible. Usted corre el mismo riesgo, o sea, este gobierno democratizó la violencia. Usted corre el mismo riesgo en Plaza Lagos, digamos, donde le gusta comer a algunos de los ministros del presidente, porque realmente creo que uno de los grandes errores de este gobierno fue que lamentablemente sus ministros no eran gestores ni ejecutores, eran relacionistas públicos, CEOs, gente que dicta charlas de liderazgo, que toma cafecitos, que dicta cursos de tiempo, cosas así, o sea, relacionistas públicos. No voy a decir lobistas porque eso es un crimen en nuestro país. Entonces, realmente creo que necesitamos ministros eficientes y esa tiene que ser también la discusión. Es decir, tenemos que tener un gabinete de personas con experiencia pública para que no se repita esta tragedia que estamos viviendo una vez más, donde no se ejecuta ni siquiera el presupuesto, donde lo que tenemos son, bueno, salvo, también hay excepciones, indudablemente, no se puede decir todo el gabinete, pero la gran mayoría de ministros son gente, digamos, que viene de las relaciones públicas, que está para la foto, para un cafecito, para digamos, para un viaje, cosas así por esto. Ya usted la política exterior en las manos que está. Y no hablo de mala fe ni de dolo, cuidado, pero sí de una total impericia, de una total, digamos, inexperiencia, de gente que está para la foto. Entonces, eso no necesita el país porque ya vemos las consecuencias macabras que estamos viviendo. ¿Y qué le asegura a usted, doctor Osvaldo Moreno, que los actuales candidatos
tienen la experiencia en el sector público, llegan y van a resolver de la noche a la mañana todos los problemas estructurales que tiene el Ecuador en el ámbito social, en el ámbito político, en todo lo que se llama la seguridad jurídica. ¿Quién asegura? ¿Usted puede asegurar eso? Que estos señores candidatos que todos los días me hablan de que van a lograr la seguridad ciudadana, por favor, tenga la bondad, usted es el experto. A ver, mire, uno de los grandes problemas, y lo voy a decir con todo el peso de la responsabilidad que corresponde, uno de los grandes problemas desde mi punto de vista que tiene la derecha en nuestro país es que la derecha nunca presentó un proyecto nacional, ¿sí? La derecha en nuestro país lo único que ha presentado siempre es un plan corporativo, un plan negociado, un plan de negocios, un plan de relaciones públicas. El último proyecto nacional de la derecha fue el del ingeniero León Febres Cordero. Tal es así que su línea económica, al margen de que si uno no estuvo de acuerdo, era claramente de Chicago Boys. Ahí tenía usted a mi gran amigo Carlos Julio Manuel, en paz descanse, el gran maestro Francisco Suet, o sea, eran Chicago, ¿ya? Y Lazo se rodeó libertario, eso es un chiste, pues. Los libertarios es lo más gracioso de la economía, es lo cómico de la economía. Entonces, si tú comparas los proyectos nacionales de la derecha versus Febres Cordero, que se rodeó de Chicago, es una situación del país espantosa, sin oleoducto, y yo en algunas cosas, ya con el filtro de la historia, reivindico, pero Lazo se rodeó de libertarios, pues usted ve las consecuencias, de gente que no cree en el Estado, que cree que el Estado es un estorbo, que el Estado no sirve, de gente que concibe la política desde una serie de Netflix, ya ve usted las consecuencias, que son gente, yo no puedo, digamos, en lo personal hablar mal, en lo absoluto, son gente maravillosa para un cafecito, una conferencia, para filosofar, pero no tienes que tener a lo más lejos posible el Estado, porque ya ves las consecuencias. Entonces, el primer paso, concebir lo público desde las políticas de Estado. Es decir, vamos a poner un ejemplo, la seguridad para empezar. Esto es complicado, porque esto me ha costado que algunos amigos suyos, amigos no, siguen siendo mis amigos, ya seguramente cuando Lazo ya se vaya volverán a entrevistar. Pero en todo caso, le pongo un ejemplo, ¿sí? El Ecuador, hasta el año 2000, tenía el momento en que tenía las cifras de inseguridad más bajas de la región, compitiendo con Uruguay y Costa Rica, que eran las más bajas de la región. Tenía una política, digamos, de seguridad, porque yo me puse a investigar, pues, porque esto de no poder ir ni a la esquina, de que la gente ya no usa expresos escolares porque tiene miedo de mandar a los hijos en solos y los lleva uno mismo. Mire, el Ecuador tenía ya una cifra de 5.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y hoy día tiene 30. Y si usted cuantifica por provincias, ni le cuento. Algunas tienen 70, 60, es una pesadilla. Pero la fuerza pública, por ejemplo, tenía procesos de selección y depuración. Había lo que se llamaba el polígrafo. Usted para entrar, ascender y mantenerse en la Policía Nacional, le pongo un ejemplo, usted tenía que pasar por el polígrafo. ¿Sí? ¿Usted sabe hasta cuándo se tomó esa medida? Hasta el 25 de mayo del año 2017, por eso es que hay que investigar, la gente habla por decir cualquier cosa. A partir del 25 de mayo del año 2017, se levantó la medida del polígrafo. Hasta el 24 de mayo estuvo este señor, que no lo voy a nombrar porque prefiero no nombrarlo, sino hablar de políticas públicas, expresidente. Se va este señor en el 2017, sube Moreno, y creo que fue parte del inicio de esta catástrofe. Y a partir de ese momento, a partir del 25 de mayo, se quita la restricción del polígrafo. Hay que hacer una gran depuración de la fuerza pública. Gracias a Dios, es una cifra microscópica que hay que extirpar de las filas de la fuerza pública. Entonces, eso, estamos hablando, más que hablar en favor o en contra de la fuerza pública, porque yo siempre hasta que me muera me levantaré de honor con nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, esto en general de la fuerza pública, hay que hacer una depuración. Usted está viendo el caso del radar en Manta, ¿sí? Cerca de 20 involucrados oficiales activos, no le voy a decir de qué ramo, en esa destrucción del radar de Managua. Eso está en investigación. Entonces necesitamos urgentemente una depuración de la fuerza pública. Eso es una política pública, ¿no? Necesitamos invertir. ¿Qué tiene de bueno El Salvador? Yo no creo que esto se resuelva construyendo cárceles faraónicas
o más detenciones, o dar más tolete, gas, bala. Sí, es parte, digamos, del uso disuasivo de la fuerza que tiene que tener el Estado. Sin duda que sí. Pero más allá de crear más y más cárceles, que yo creo que esa no es la solución, sino crear más universidades, acabar con la base medular de la violencia y de la delincuencia, que es la pobreza extrema. Esa es la, digamos, la cantera, el recurso humano de la delincuencia, es lo que no entienden algunas personas. Ahí está el individualismo, ese es el neoliberalismo, ¿sí? Ese es el libertarismo, sálvese quien pueda. Entonces, en ese contexto, necesitamos aplicar políticas públicas en materia de seguridad. Y en el caso de El Salvador, como le planteaba, sí hay un factor interesante que rescatar para mí. Dos cosas. Uno, que es el uso de la fuerza del Estado, que es fundamental. Y segundo, vaya a ver usted cuánto invierte El Salvador en seguridad y cuánto invierte en el Ecuador. El Salvador, que, bueno, esto ya es materia de otra entrevista, que yo creo que no tiene razón de ser tantos países en la América hispana, deberíamos ser una nación poderosa, una sola nación, pero El Salvador, que es el tamaño de la provincia del Guayas y con población similar, invierte el 5.5 de su Producto Interno Bruto en seguridad. ¿Cuánto invierte en el Ecuador? Hoy los delincuentes tienen fusiles. Usted sabe que los blindajes para fusil son distintos a los blindajes para armas que no son armas largas. Y que en este momento, por la guerra de Ucrania, no hay láminas y cosas así por el estilo. Entonces, la delincuencia tiene armas, digamos, que no tiene ni la Policía Nacional. Entonces, en ese contexto, en un país donde no hay Estado, donde la placa de un vehículo es un papel que te entregan, y obviamente la delincuencia juega al pepo, o las usa, las emite, las reproduce. Entonces, en ese contexto es urgente una intervención de un Estado fuerte. Y eso lo puedes hacer en un día como en 4 años, siempre que tú creas en el Estado. Por eso es tan importante excluir de nuestro léxico esa muletilla alcahuete de la transición, porque acuérdense del que sabemos era la partidocracia, luego Moreno vino la parte, no, la culpa es del anterior, luego vino Lazo, no, la culpa es del anterior, no, es de la Asamblea, ya no es de la Asamblea, ahora es de la Corte de Lujo, de la Corte de Unidad. Entonces, para no vivir esa catástrofe, necesitamos gente que crea en lo público. Y honestamente, de las alternativas que tenemos, yo creo que los únicos que medio reivindican lo público del Estado son esta línea que he nombrado, esta línea que creo que podría ganar en primera vuelta. 30 minutos con el doctor Osvaldo Moreno aquí en Caché Noticias y Opinión. Doctor Moreno, finalmente, ¿cómo usted, con su experiencia, clasificaría, permítame el término, o colocaría, de acuerdo a las expectativas de cada candidato, los 7 o los 8 si lo califican al señor Hervas? ¿Cómo lo calificaría en cuanto a las expectativas de llegar ellos? Yo veo una suerte como de trillizos, digamos, de San Borondón, ¿no? Que son el señor Topic, el señor Novoa y el señor Tonejolza. ¿Por qué digo trillizos? Porque son muy parecidos, misma edad, mismo estrato social, misma educación, misma ideología, si es que la tienen, porque veo que la niegan, pues, ¿no? Y eso para mí es peligroso cuando un candidato niega esa ideología. Pero dentro de estas 3 opciones muy similares, y mismo el entorno suele ser más peligroso, es decir, no es lo mismo un candidato que lo tengas en otra región que lo tengas en el barrio, ¿sí? Es como cuando tú entrevistabas a Maradona o a Messi, hablemos en términos futbolistas, que es lo más difícil para ellos, no el que les quita la pelota, sino el que los marca todo el partido, el que está en los 90 minutos lo tiene en la oreja. Entonces, dentro de esta suerte de trillizos de Sambo, como yo los he bautizado con mucho respeto, porque los 3 son amigos, digamos, o por lo menos conocidos, digamos que lo importante aquí es que creo que de los 3, quien tiene mayor nivel de conocimiento y una propuesta quizás más conocida y estructurada, sin duda alguna, es el economista Tonejolza. Me parece que lo de Topic es complicado, porque sea un domingo tendencia en las redes sociales, puede ser presidenciales, pero está ahí y tiene los recursos también. Eso es importante para estar en todas partes, ¿no? Y en el caso de Novoa, me parece que es un muchacho que está sembrando, ¿no? Probablemente quizás la candidatura de Sonnenholzner estaba camino al 25 con toda la fuerza, mire que tiene que regresarse a estudiar para ser candidato. Pero dentro de estos 3 trillizos, digamos, lo veo más a Sonnenholzner como más estructurado, más formal, con una propuesta, digamos, que ya viene de antes, ¿no? Desde mi punto de vista es uno de los alfiles o arietes del establishment, ¿no? Por otro lado, Yacu Pérez, que la elección pasada, desde mi punto de vista, no creo que hubo fraude, lo que sí creo es que Yacu Pérez no tuvo la solvencia, ni tuvo la potencia
para efectos de poder sostener su resultado en la provincia del Guayas. Más que un fraude, uno sostiene el resultado. No tuvo el aparato, el músculo, me parece que descuidó un poco Guayaquil, y al no tener el músculo para sostener o defender su resultado en el resto del país, bueno, ahí están las consecuencias. Pero está ahí, una opción que existe. Creo que tiene el apoyo de varios sectores, es un candidato, digamos, versátil, distinto, con el ala, digamos, clasista de Pachacuti, pero con Pachacuti. Por otro lado tienes el ala de Isa, que no se ha manifestado, así que yo no descarto tampoco al señor Pérez. Por otro lado, Hervas, el señor Javier Hervas, no sé, me parece que se quedó atrapado en el TikTok. No siento esa transición de salir del TikTok y ya a jugar otras esferas, no sé si otras ligas es la palabra, pero creo que Javier Hervas se quedó atrapado en el TikTok. Y me parece que de pronto el binomio, el binomio, salvo el de Yacu Pérez, me parece que las candidaturas como que no por ejemplo, en el caso de Otto, me parece que es un binomio un poco redundante, me parece más binomio para una confraternidad de latinos en Harvard que para una presidencia de la República. Pero en el caso, digamos, de Hervas, su binomio parece como para la prefectura de Pichincha, no veo una representatividad nacional, y lo veo como que todavía estancado en el tema del TikTok, no lo veo salir de ahí, pero yo me puedo equivocar, por supuesto que sí. En el caso de Villavicencio, ojo con esa candidatura que me llama bastante la atención. Villavicencio representa un sector de la sociedad que siempre existió, incluso cuando el correísmo estaba en su momento, que es el anticorreísmo radical. Y el anticorreísmo radical, como todo lo que es radical, son personas que digamos que esa tía que todos tenemos que nos manda un video de WhatsApp que te dice que la inseguridad es producto de que el presidente Correa se reunía con el Chapo Guzmán en el Palacio y hacían la ouija y hablaban con el espíritu de Escobar y planificaron lo que nos pasa hoy día. O sea, hay gente que cree esas estupideces, entonces, o esas fábulas, digamos, ¿no? Sin perjuicio de todos los errores que cometió el correísmo, que podemos hacer una lista, pero hablemos de este tema puntual de la inseguridad. Entonces tienes el voto de Villavicencio, que es el voto radical, que es bastante, pero yo no lo descarto, que dé una sorpresa, pero no logra hacer todavía la transición, digamos, de legislador, de denunciólogo a presidenciable. Yo no creo, digamos, que esto es un tema de matar a los correístas o de excluirlos o de señalarlos, sino de confundirlos, en el sentido de hacerlos dudar electoralmente y obtener su voto. Entonces, en ese escenario, yo no descarto a Villavicencio. Si logra esa transición de denunciólogo y de anticorreísta radical, pero no es un tema de claudicar, por si acaso, sino un tema de moderarse en algunos aspectos. Miren que tiene un gran binomio. Esa es otra. Creo que Yacu Pérez y Villavicencio tienen los mejores binomios. Entonces, por ejemplo, un binomio que está preparado, que es experto en medio ambiente, que es una mujer muy atractiva, va a los medios y te dice, mátenlo a Correa, por poner un ejemplo. Creo que más podría producir electoralmente, digamos, presentando propuestas más propositivas y más positivas, ¿no? Porque los correístas también son ecuatorianos. Por otro lado, la candidatura de Bolívar González, no es González, Bolívar, bueno, no me recuerdo el apellido. Armijos. Me parece que es una candidatura súper interesante porque viene del interior del país, pues, ¿no? Digamos, a diferencia de algunos candidatos jóvenes, que bueno, que son buenos muchachos, algunos yo los conozco, pero no tienen, digamos, la calle, ¿no? Tienen que tomar un curso para saber qué subirse en una buceta. En el caso de Armijos, no, pero no sé si le da el tiempo, la potencia y sobre todo el movimiento, que es un partido, digamos, bastante coyuntural. No sé si se me escapa alguna candidatura. Y la abogada Luisa González. Bueno, creo que lo dije al principio de la candidatura. Creería, si no me supiera el nombre de la candidata, ni su género, ni su región, que el correísmo ganaría indudablemente en primera vuelta porque es la fuerza que tiene el aparato, el movimiento, las bases, y tiene una maquinaria aceitada que acaba de ganar las plazas electorales más importantes. Es decir, hay muchos colegas suyos que están en estado de negación, ya. No se habla del hecho más trascendente en las últimas elecciones seccionales, que fue la toma de Guayaquil por parte del correísmo. El triunfo de Álvarez, que está construyendo un personaje, un cuadro, bueno, otro rato hablaremos de Aquiles Álvarez, me parece un cuadro súper interesante, hasta divertido, creo yo, y no me estoy burlando. Entonces, vamos a ver los resultados, que es lo que vale. Bueno, a él no le importa que vivas en el 3 de julio, y al 3 de julio, el señor doctor Osvaldo Moreno dice
¿Habrá o no habrá segunda vuelta? A eso iba. Entonces, la maquinaria, hablaba del alcalde Álvarez, que es un ejemplo de la maquinaria que tiene el correísmo, una maquinaria aceitada que viene a ganar en las plazas más importantes, Quito, Guayaquil, Cuenca, las prefecturas más grandes las acaba de ganar el correísmo. Adicional, otra ventaja, el correísmo nunca tuvo administradores exitosos locales. Dígame usted un alcalde en el área del correísmo destacado, nunca lo tuvieron. Tienen hasta la ventaja de que sus autoridades locales están fresquitas, o sea que no hay ni cómo tener ese peso si es que fallan. Entonces, en ese contexto, me parece que el correísmo tiene absolutamente todo el viento favorable para ganar en primera vuelta. La duda que tengo ya es, digamos, haciéndolo ya, digamos, analizándolo a mayor profundidad, ya con información, es que si me dice que, por ejemplo, me dice el 60% de la población, me dice que el perfil del presidente ya debe ser hombre, y de ese 60%, el 75% son mujeres que creen que debe ser un hombre, entonces ahí como que yo tengo mis dudas, ¿no? Es decir, por el perfil. Sin embargo, por la situación del país y por todas las circunstancias, no descarto un triunfo en primera vuelta del correísmo. Ahora, si no hay triunfo en primera vuelta, con la señora González, Luisa es su nombre, creo que, yo creo que se le va a complicar bastante, pero habría que ver con quién es esta segunda vuelta, ¿no? Si es con Holzner, que creo que tiene posibilidades, por lo menos de esas tres opciones que le planteé, si es con Yacu Pérez, y cuidado con Villavicencio, cuidado porque calidad en ocasiones tiene fuerza y gente que te sigue. Le quedamos agradecidos al doctor Osvaldo Moreno por estar con nosotros. Buena semana. Prometo poner el despertador. Un gran abrazo a su audiencia.